La litosfera es la parte más superficial de la Tierra y está compuesta por la corteza oceánica, la corteza continental y el manto litosférico. Es importante porque tienen lugar los procesos que permiten formar los suelos y la disponibilidad de elementos químicos sobre los que se sustentan la vida. Entre las partes de la geósfera, la litosfera de la Tierra es la más conocida, debido a su accesibilidad. Los datos que pueden recopilarse permiten reconstruir su historia y entender los procesos que la definen. La litosfera es la capa más superficial de la geósfera, cuya denominación responde a sus diferencias dinámicas con respecto a otras partes de la Tierra. De esta manera, en la litosfera se concentran materiales rocosos con unas propiedades muy diferentes a las capas subyacentes. La litosfera de la Tierra incluye una intensa interacción con procesos atmosféricos, biológicos e hidrológicos. Concentra numerosos procesos híbridos a nivel superficial que van atenuándose a medida que aumenta la profundidad. Aún así, la litosfera posee unas características generales que conviene conocer. La litosfera de la Tierra contempla espesores de 100 kilómetros, incluyendo parte del manto superior. Sin embargo, los espesores pueden disminuir en zonas de corteza oceánica, donde la astenosfera es más somera, aumentar en zonas orogénicas. La litosfera se subdivide en una serie de placas, que, debido a sus valores de densidad y composición, flotan sobre la astenosfera. La interacción entre las diferentes partes se denomina tectónica de placas, y su estudio es crucial para entender la formación de los elementos que conforman la litosfera de la Tierra. Estos fragmentos líticos de gran tamaño incluyen diferentes capas de la litosfera y diversos tipos de límites laterales. Estos márgenes son deslizantes, convergentes o divergentes, dependiendo de la dinámica de las placas a causa de los movimientos de convección del manto. Cada uno de estos límites tendrá su expresión geográfica y dará lugar a fenómenos como terremotos y volcanes, entre otros. Por tanto, la litosfera de la Tierra no solo incluye los procesos provocados por elementos internos. A ellos debe sumarse los efectos de los agentes externos presentes en la hidrosfera, atmósfera y biosfera. Los componentes de la litosfera corresponden a materiales rígidos con un comportamiento mecánico frágil en superficie. Sin embargo, las placas tectónicas tienen un comportamiento mecánico plástico, que bien puede ser elástico cuando los valores de deformación no son suficientemente importantes para deformarla de manera irreversible. Dentro de cada complejo, la composición de la litosfera puede afectar a sus valores dinámicos. Por tanto, la escala de observación de los elementos de la litosfera y su variabilidad es relevante para determinar sus características mecánicas. De ahí la necesidad de señalar las diferentes capas de la litosfera terrestre. La litosfera consta de 4 capas, las cuales son la corteza oceánica, que corresponde a una de las partes más superficiales de la litosfera de la Tierra. Los materiales expulsados por la actividad volcánica en lugares como dorsales interaccionan con el agua del mar, dando lugar a reacciones químicas con productos característicos. Al mismo tiempo, la cercanía de la astenosfera impide estadios avanzados de cristalización de los magmas, creando una corteza con una composición poco variable. La composición de la litosfera oceánica incluye rocas muy densas como dunitas, gravos y basaltos. La actividad volcánica es muy intensa en los límites divergentes de la corteza oceánica, lo que da ambientes de alta temperatura y baja presión, perfectos para albergar rocas metamórficas como los esquitos verdes. Los valores de densidad de la corteza oceánica permiten que se hunden límites convergentes por debajo de la corteza continental, creando zonas de subducción. Debido a la elevada tasa de reciclaje de la corteza oceánica, su edad oscila los 180 y posee espesores pequeños a unos 10 kilómetros. Por otra parte, los procesos biológicos e hidrológicos son de gran importancia para estudiar la corteza oceánica. La actividad bacteriana en el fondo marino puede condicionar la composición de la litosfera y por ende la cristalización de los basaltos hasta 150 metros de profundidad. Mientras, el agua del mar actúa como fundente y determina las reacciones químicas necesarias para formar minerales hidratados como los incluidos en el grupo de la serpentina. La corteza terrestre es la sólida región más externa del globo, en la que habitan los seres vivos. Puede ser de 2 tipos, corteza continental cuando forman parte de los continentes y corteza oceánica cuando forman parte del lecho marino.
El manto terrestre es una capa de roca densa y caliente que se ubica en el interior del planeta Tierra, entre el núcleo y la corteza terrestre. Tienen un espesor de 3.000 kilómetros y en él predominan minerales como los silicatos. Es una estructura que no tiene una composición uniforme, pero está formada principalmente por materiales que contienen sílice, oxígeno, magnesio, hierro, aluminio y otros metales. Las temperaturas de esta zona de la Tierra varían en función de la cercanía o lejanía del núcleo. Así, la zona más cercana al núcleo puede alcanzar una temperatura que ronda los 3.500 grados, mientras que las zonas más alejadas del núcleo pueden llegar a temperaturas alrededor de los 600 grados centígrados. El núcleo es la capa más profunda y central del planeta. Puede medir unos 3.500 kilómetros de espesor. Es una gigantesca esfera metálica formada por una capa interna sólida, llamada núcleo interno, cuya temperatura oscila entre los 4.000 y 5.000 grados, y una capa externa semilíquida, llamada núcleo externo. El núcleo tiene hierro y níquel y pequeñas cantidades de cobre, oxígeno y azufre. La importancia de la litosfera está en que en esta se desarrollan los procesos que permiten la formación de suelos y la disponibilidad de elementos químicos sobre los que se sustenta la vida. El conocimiento de los procesos que la afectan y la distribución de sus componentes permite la obtención de recursos necesarios para nuestra estabilidad económica y social. Las interacciones con la atmósfera, hidrosfera y biosfera permiten reconstruir la historia geológica del planeta y entender la dinámica de diferentes subsistemas como el clima o los ecosistemas. En definitiva, conocer las características y composición de la litosfera conlleva una serie de ventajas cruciales para cuidar y optimizar los materiales disponibles.